Las primeras culturas de la actual Venezuela comenzarían durante el periodo indígena, en el que aparecerían diversos pueblos tales como los arahuacos, caribes, guajiros, entre otros, cada uno con su lengua y cultura en común. Aparentemente, no hubo formación de algún estado o reino y al haberse mantenido tanta diversidad cultural en un territorio tan reducido, es probable que no hayan ocurrido grandes conflictos. A la llegada de los españoles, la población estimada en el actual Venezuela era de 500.000 de habitantes y en su mayoría recién se estaban adaptando a la sedentarización y poseían tecnología muy básica. Al no haber desarrollado la metalurgia, sus armas eran lanzas y flechas, por lo que la conquista en sí no sería complicada, pero sí más lenta que la de otros territorios como los actuales Perú y México, en vista que no existían estados organizados que hayan sometido a otras etnias. Pero bueno, la primera expedición europea en pisar territorio venezolano sería durante el tercer viaje a Sudamérica de Cristóbal Colón, quien al visualizar tierra desde la isla de Trinidad se adentró en el Golfo de Paria, llegando a la localidad del actual Macuro en 1498, pisando por primera vez tierra firme sudamericana. Sin embargo, la primera expedición oficial se daría en 1499, a cargo de Alonso de Ojeda y Américo Vespucio, quienes recorrieron el lago Maracaibo y las penínsulas de Paraguaná y de La Guajira, en donde observaron unas viviendas de la tribu indígena Añu que sobresalían del agua y que les hizo recordar a Venecia. De aquí, Ojeda le daría el nombre de Veneziola, es decir, Pequeña Venecia, al golfo de la región y que eventualmente se desprendería en Venezuela. Sin embargo, el primer nombre oficial que recibiría la actual Venezuela sería el del Reino de Tierra Firme, que ocuparía los territorios de Panamá, el norte de Venezuela y Colombia, aunque se podría decir que para esto la administración territorial española no estaba tan definida, pues este reino nunca tuvo un rey como tal y durante este periodo se fundaron pocas ciudades como Nueva Cádiz en 1500 y Nueva Toledo en 1521. Aunque en un sentido más estricto, el país llanero nacería con la creación de la provincia de Venezuela en 1527, con la fundación de la ciudad de Coro por el explorador Juan Martín de Ampués, que sería la primera capital de la provincia y desde donde se comenzaría la explotación de recursos. Aunque el mandato de Ampués sería efímero, ya que en 1528 Venezuela sería cedida por el rey Carlos V a la familia Bávara Wessler por el pago de una deuda, por lo que la provincia sería concesionada para la explotación de sus recursos y rebautizada como Klein Venedict. Por su parte, la ciudad de Coro sería ahora conocida como Nueva Augsburgo, con Ambrosio Afflinger como primer gobernador alemán. A pesar de esta concesión, no se puede considerar que Venezuela fue colonia alemana, pues aún seguía siendo parte del Imperio Español, y en sí fue más la motivación de la búsqueda de la ciudad legendaria del Dorado, por lo que Afflinger fundaría la ciudad de Maracaibo. Aunque como te imaginarás, esta expedición fue un fracaso y la concesión acabaría en 1556 tras la abdicación de Carlos V. Durante el siglo XVI se fundaría una gran cantidad de ciudades alrededor de la provincia de Venezuela, que para esto, hacia 1535, pasaría en una primera instancia a ser parte del Virreinato de Nueva España. Entre estas ciudades destaca la fundación de Caracas en 1567 por Diego de Lozada, que no se convertiría en la capital oficial hasta 1577. Y aquí hacemos un paréntesis. La provincia de Venezuela no sería la única provincia española de la actual Venezuela. A esta se le sumaban las provincias de Cumaná, Margarita, Maracaibo, Trinidad y Guayana, que como te imaginarás, las últimas dos hacen parte ahora de otros países. Pero bueno, para no marear tanto con la historia territorial, hablemos de la sociedad colonial, que como te imaginarás, Venezuela no sería una excepción, pues pasó por un proceso de mestizaje y la estructura social, al igual que el resto de territorios españoles, colocaba a los peninsulares a la cabeza, seguido por los criollos, mestizos, indios y por último, negros traídos en calidad de esclavos desde 1526. En cuanto a los indígenas, que eran en menor cantidad que en otras colonias, se les trataría según las leyes de Burgos, en los que serían convertidos en vasallos libres una vez sean cristianizados. Es decir, según la ley,
debían recibir un trato justo y remunerado, pero ¿se aplicaba de facto? Hacia el siglo XVII, nuevos productos se comenzarían a explotar, tales como el cacao, caña de azúcar, tabaco y sal, por lo que la economía iría en aumento y por lo tanto, nuevas ciudades comenzarían a fundarse. Aunque por otro lado, como gran parte de los territorios caribeños, la costa norte de Venezuela sufriría ataques piratas, que forzó a la construcción de algunas fortalezas. Con el siglo XVIII y ante el cambio dinástico en España, surgirían las reformas borbónicas, que representó una mayor intervención de la corona española en las provincias y virreinatos en América. Venezuela no sería la excepción, por lo que la imposición de nuevos impuestos y el proteccionismo afectaron la economía de la provincia. A esto se le suma la expulsión de los jesuitas, quienes habían apoyado con la cristianización de indígenas. En cuanto a cambios administrativos, en 1717 se crearía el Virreinato de Nueva Granada, que ocuparía todo este territorio que abarcaba los actuales Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, y del que la provincia de Venezuela formaría parte, aunque esta sería la última vez que le diré provincia. ¿Te acuerdas que te comenté sobre las otras provincias? Pues en 1777 se unificarían en la Capitanía General de Venezuela, la cual estarían aún bajo jurisdicción del virrey de Nueva Granada y con Luis de Unzaga y Amézaga como primer gobernador, aunque en 1797 perderían la provincia de Trinidad a manos de los británicos. Hacia 1800, la población estimada de venezolanos rodeaba los 900.000 con esta composición étnica. La sociedad estaba dividida en estratos bien definidos. En la cúspide se encontraba la aristocracia colonial, compuesta por terratenientes y funcionarios españoles. En contraste, la mayoría de la población estaba formada por mestizos, indígenas y esclavos africanos, quienes sufrían una discriminación sistemática y tenían limitadas oportunidades económicas y políticas. La economía venezolana dependía en gran medida de la explotación de recursos naturales, como el cacao y el añil, que eran enviados a España para su comercialización. Esta dependencia económica generaba tensiones, ya que los aranceles y regulaciones impuestas por la corona española afectaban significativamente a la élite criolla. Por otro lado, la influencia de la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos tuvieron un impacto profundo en la región y jugaron un papel crucial en la formación de las ideas independentistas. La independencia de los Estados Unidos demostró que era posible liberarse del dominio colonial y forjar una república democrática. Las ideas de libertad, igualdad y los derechos civiles propagadas durante la Revolución Francesa también resonaron en América Latina, inspirando a muchos a cuestionar el régimen colonial opresivo. A medida que estas influencias se extendían, surgieron movimientos intelectuales que abogaban por la independencia. La opresión española, los impuestos excesivos y la falta de representación política para la población local fueron motivos internos que alimentaron el deseo de independencia en Venezuela. Los criollos, descendientes de españoles nacidos en América, se sentían marginados en su propio territorio, ya que rara vez tenían acceso a cargos de poder y estaban subordinados a las autoridades españolas. Los movimientos precursores de la independencia en Venezuela inician a lo largo del siglo XVIII. Durante esta época se venía dando un proceso de cambios tanto internos como externos. En el exterior, se estaban sintiendo las repercusiones de la Revolución Francesa y de los Estados Unidos, junto con diversos alzamientos que estaban ocurriendo en el continente. Mientras internamente las rivalidades existentes entre las clases sociales aumentaban cada vez más. Fueron diversos los motines, rebeldías e insurrecciones que se dieron, y casi todas las manifestaciones de criollos, indios y esclavos eran por causas económicas y sociales, más que políticas. Eran una repetida protesta contra las contribuciones, impuestos, injusticias y abusos a los que eran sometidos por las autoridades españolas. Entre estas tenemos la rebelión de Andresote en el Valle del Yaracuy, el motín de San Felipe en el Fuerte y la rebelión de El Tocuyo. Sin embargo, los movimientos más importantes que se consideran los primeros movimientos independentistas fueron tres, pues además de las motivaciones económicas y sociales también proponían cambios políticos. El primer movimiento considerado preindependentista en Venezuela es la insurrección de José Leonardo Chirinos y José de la Caridad González. José Leonardo Chirinos fue un sambo libre, hijo de un padre esclavo y una madre india. Sirvió a José Tellería, un rico comerciante procurador de Coro, a quien acompañó en uno de sus viajes al Santo Domingo francés, actualmente Haití. Allí,
escuchó hablar de la Revolución Francesa y de los ideales de esta. Libertad, igualdad y fraternidad, y se empapó con el proceso que allí se vivía, donde los negros esclavos se habían levantado contra los blancos y estaban luchando con éxito para obtener su libertad. De regreso a Venezuela, se incorporó a un grupo de conjurados que se reunían en la hacienda Macanillas, actualmente Curimagua, Estado Falcón, entre los que se encontraba José de la Caridad González, un esclavo africano muy informado de las ideas de la Revolución Francesa. El 10 de mayo de 1795, Chirinos en compañía de José Caridad comienzan la insurrección, expandiéndose en la hacienda de Macanillas, buscando tomar algunas propiedades de la zona, con la idea de incorporar hombres a la revuelta antes de llegar a Coro. Para cuando Chirinos, a la cabeza de unos 350 alzados entre negros, zambos e indios, decide marchar a Coro, es sorprendido por las autoridades españolas, que lo superaban en armas y número, y para cuando los negros intentaron desordenadamente defenderse, sus columnas fueron destrozadas, y rápidamente detuvieron la revuelta y aprisionaron a los que quedaron con vida. José de la Caridad González fue asesinado en las calles de Coro, mientras Chirinos fue capturado y juzgado por la Real Audiencia, condenado el 10 de diciembre de 1796 a ser ahorcado y descuartizado. En este movimiento se buscaban los objetivos de la aplicación de la ley francesa. Esto significaba el establecimiento de una república democrática, al igual que en Francia. La abolición de la esclavitud. La supresión de tributos pagados por los indígenas y los impuestos como la alcabala. La eliminación de la aristocracia blanca y la igualdad de todos los ciudadanos. A tan solo 2 años de la insurrección de José Leonardo Chirinos, nace un nuevo movimiento independentista en Venezuela. La conspiración de Manuel Gual y José María España. Este movimiento fue organizado por José María España, un hacendado y teniente de justicia mayor de Macuto, y por Manuel Gual, un capitán retirado y hacendado. Tuvo su origen en la conspiración antimonárquica de San Blas, que debía estallar en España en 1795. Dirigida por varios independentistas, entre ellos Juan Bautista Picornell, que, aunque tenían el apoyo de masones, judíos, militares y miembros de la corte, sus planes fueron descubiertos por las autoridades. Varios fueron encarcelados, y entre ellos, Picornell fue enviado al puerto de La Guaira. Una vez allí, a través del cargo de España, lograron hacer contacto con Picornell en la cárcel, transmitiéndose a ambos sus ideas republicanas y liberales. Gual y España proponían una verdadera revolución igualitaria político-social, pues incluso habían creado las ordenanzas. Unos estatutos en los cuales se establecían el nuevo camino que tomaría el país. En cuyos artículos 32, 33 y 34 declaraban la igualdad natural entre todos los habitantes, la abolición del pago de tributos indígenas, la repartición de tierras entre estos y la abolición de la esclavitud. Además de esto, en el artículo 44 se establecía la bandera de la futura República Libre. Mediante las proclamas, buscaban adeptos a la revolución, junto con la traducción de los derechos del hombre y del ciudadano, hecha por Picornell, y canciones revolucionarias como la Canción Americana y la Carmañola Americana. Aun con todo esto, el proyecto fue descubierto el 13 de julio de 1797. Gual y España se refugiaron en Trinidad, donde continuaron su propaganda revolucionaria. España decide regresar clandestinamente a Venezuela, donde es capturado y condenado el 8 de mayo de 1799 a la pena de muerte, donde sufre el mismo destino que José Leonardo Chirinos, pues es arrastrado por las calles de Caracas, ahorcado en la Plaza Mayor y descuartizado. Varios de sus cómplices también fueron ahorcados, mientras Manuel Gual murió, probablemente envenenado por un realista, en Trinidad, en el año 1800. ...15 de agosto de 1805... ...juramento del Monte Sacro... ...en compañía de Simón Rodríguez... ...y Fernando Rodríguez del Toro... ...Simón Bolívar asciende a la histórica colina del Monte Sacro... ...en Roma, Italia...
y allí jura dedicar su vida a la libertad de Venezuela. La civilización que ha soplado del Oriente ha mostrado aquí todas sus fases, ha hecho ver todos sus elementos. Mas en cuanto a resolver el gran problema del hombre en libertad, parece que el asunto ha sido desconocido y que el despejo de esa misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el Nuevo Mundo. Por eso, juro delante de usted, juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor y juro por la patria que no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Los movimientos ocurridos en Venezuela generan fuertes repercusiones en el exterior, produciendo que se dé el tercer movimiento preindependentista. Las invasiones de Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue un general venezolano, considerado como el precursor de la emancipación americana del Imperio Español. Es conocido como el primer venezolano universal y fue el creador de la idea de la Gran Colombia como nación. Llega a Nueva York el 9 de noviembre de 1805, procedente de Londres, entrevistándose con notables personajes norteamericanos, tales como Thomas Jefferson, James Madison, el coronel William Smith, Samuel Ogden y Thomas Lewis. Este último, dueño de una importante casa de comercio en Haití. Como resultado de estas conversaciones, Miranda obtuvo los recursos que le permitieron tomar en alquiler un barco de Ogden, al cual bautizó como Leander, en recuerdo de su hijo Leandro. El 2 de febrero de 1806, zarpó de Nueva York con cerca de 200 hombres reclutados en los Estados Unidos. Entre las cosas con las que contaba dicha expedición, se encontraban una imprenta, con la cual se pretendía publicar panfletos y documentos revolucionarios. El 19 de febrero de 1806, llegó Miranda al puerto de Jacmel, Haití, donde contaría con una ayuda ofrecida por Alejandro Petión, amigo de Thomas Lewis. Aquí, logra la adquisición de 2 goletas, Baques y Bee, y el 12 de marzo crea e iza, en su buque anclado en Jacmel, la primera bandera de Venezuela. Para este entonces, ya circulaba, mandada a traducir por él, la famosa carta a los españoles americanos de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. El 27 de abril de 1806, se presentó frente a Ocumare de la Costa, con sus 3 goletas. Atacados por fuerzas españolas y capturadas 2 de sus goletas, se retiró a Barbados y Trinidad. Pero vuelve al ataque, y el 3 de agosto de 1806, acompañado esta vez por más de 400 hombres, desembarca en la vela de Coro. Por primera vez ondeaba su bandera en tierra venezolana, en lo que él llamaba el continente colombiano. Aunque la población de Coro no lo apoya, Miranda aprovecha su estancia para hacer circular una proclama de liberación, así como otros documentos patrióticos. Las fuerzas que llegan para oponerse a él, lo obligan a abandonar Coro pocos días después. Miranda pensaba que el pueblo estaba preparado para apoyarlo, sin embargo, no recibió el apoyo que esperaba, y en Caracas, mancuanos y vecinos notables demuestran su más completa lealtad a la corona. El cabildo de esa ciudad pone precio a su cabeza y lo califica de monstruo abominable y de traidor. Miranda destaca por haber participado en diversos conflictos en varios países, como durante la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Ante tanto bagaje cultural, Miranda ideó un proyecto de unificación de los territorios españoles en América denominado Colombia, que hubiese abarcado desde el río Mississippi hasta el Cabo de Hornos, y que, como sabrás, nunca se llegó a concretar. La conspiración de los mantuanos fue un movimiento independentista que estalló en el año 1808 en Venezuela.
El panorama de esta conspiración comienza desde los últimos años del siglo XVIII, pues existía un gran malestar económico en Venezuela a causa de las guerras internacionales, la prohibición del comercio con los países neutrales, como los Estados Unidos, y además, la invasión francesa por parte de Napoleón Bonaparte a España en el año de 1808, debido a la ingenua firma del Tratado de Fontainebleau por el rey de España, quien le permitía al ejército francés cruzar por su territorio. Napoleón aprovechó esto para enviar alrededor de 100.000 soldados a la península ibérica, generándose el descontento de la población y las revueltas sucesivas en contra del rey Carlos IV y a favor de su hijo Fernando VII. Presionado, Carlos IV escapa a Francia, dejando a su heredero Fernando VII al trono. Fernando viaja a Bayona, Francia, para entrevistarse con Napoleón en busca de su reconocimiento como nuevo rey de España. Sin embargo, Napoleón no lo reconoce y lo apresa, sustituyéndolo por su hermano mayor, José Bonaparte, como el nuevo rey de España. 2 meses después del derrocamiento y apresamiento del rey Fernando VII, el bergantín francés Serpent atraca en el puerto de La Guaira y su capitán sube a Caracas para solicitarle al capitán general de Venezuela, Juan de Casas, que reconociese como nuevo rey de España a José I de Bonaparte. Este lo recibe cordialmente, pero no toma una decisión al momento. La noticia se corre por la capital y la algarabía de la muchedumbre, apoyando al depuesto rey de España, Fernando VII, obliga al capitán del bergantín francés a bajar de nuevo a La Guaira y refugiarse en su barco, en espera de la respuesta de Juan de Casas. Mientras los franceses esperan la respuesta oficial, llega al puerto de La Guaira un barco de guerra inglés, la fragata Acasta, más grande y mejor equipada que su contraparte francesa, y la toma sin mayor resistencia, apresando a su capitán. El capitán inglés, Philip Beaver, sube a Caracas y solicita audiencia con Juan de Casas y le ofrece el apoyo inglés para reinstaurar la monarquía española. Ahora el capitán general de Venezuela tiene un dilema: reconocer al nuevo rey, Fernando VII, aunque apresado, o serle fiel al depuesto Carlos IV. Los manguanos, que poseen una agenda oculta, apoyan, tan solo de palabra, al nuevo rey, pero desean crear una junta provincial, la cual les daría más autonomía, distanciándose tanto de Francia como de España, inspirados en el éxito obtenido por los Estados Unidos, 25 años atrás. Los manguanos, José Félix Rivas, Mariano Montilla, Martín Tobar, Simón Bolívar, su hermano Juan Vicente Bolívar, entre otros, vociferan y caldean los ánimos, y el capitán general, entre la espada y la pared, le sugiere al grupo que se retiren a sus haciendas, para no tener que arrestarlos y crear así otro conflicto. Juan de Casas entonces solicita al Consejo del Ayuntamiento que se pronuncie y proponga una alternativa, y después de intensas deliberaciones llegan a la conclusión de crear, efectivamente, una junta provincial, compuesta por 18 miembros, que incluya incluso a un representante del pueblo. Los manguanos están contentos con esta idea, pero el capitán general no tanto, pues con esta propuesta pierde gran parte de su poder. Sin embargo, antes de proclamar su decisión, llega desde España un barco en representación de la Junta Suprema de Sevilla, portavoz del depuesto rey Fernando VII, ratificándolo como capitán general. Si bien el orden se había restituido, los manguanos no estaban contentos e intentaron desesperadamente retomar el control. Reuniéndose en casa de José Félix Rivas, manguanos, criollos y militares descontentos, redactaron y firmaron un documento en el que se le solicitaba a Juan de Casas la creación de la Junta Suprema de Caracas, para así distanciarse de España, en caso dado que Francia tomara el control absoluto del reino. Juan de Casas recibe el documento, lo analiza y evalúa, y ordena el arresto de las 45 personas que habían firmado la petición conspiradora, entre ellos, el conde de Tobar, el marqués del Toro, y Antonio Fernández de León. Para mayo de 1809, todos los involucrados ya habían sido liberados, y la conspiración erradicada. La Junta Suprema Conservadora de los Derechos de Fernando VII, mejor conocida como Junta Suprema de Caracas, fue un movimiento independentista, que ocurrió el 19 de abril de 1810. Este marcó el inicio de la lucha por la independencia del dominio español en Venezuela. Luego de la destitución de Juan de Casas como capitán general de Venezuela, la Junta Suprema Central, la cual defendía los derechos del rey de España Fernando VII, resuelve y ordena que Vicente Emparan, capitán general de la provincia de Venezuela, y asume el cargo en mayo de 1809.
Sin embargo, su mandato no durará mucho, pues el Jueves Santo del 19 de abril de 1810, mientras se dirigía a misa, un grupo perteneciente a la aristocracia y burguesía criolla, que eran hijos de españoles, pero nacidos en América, miembros del Cabildo de Caracas, lo desconocen como capitán general de Venezuela, en respuesta inmediata a la disolución de la Junta Suprema de España y la renuncia del rey Fernando VII. Emparan no estuvo de acuerdo con esto, por lo que ese mismo día, desde la ventana del ayuntamiento, le preguntó al pueblo que se había reunido en la Plaza Mayor, lo que hoy es la Plaza Bolívar, si quería que él siguiera mandando. Con lo que no contaba Emparan, es que el presbítero José Cortés de Madariaga, un clérigo católico, chileno, encargado de la Catedral de Caracas, le hizo señas a la multitud por la espalda del capitán general, para que contestara negativamente ante la propuesta. Entonces Emparan, ante la negativa del pueblo, dijo que si no deseaban que continuase mandando, él tampoco quería. Renunció, y regresó a España, y ese mismo día se firmó el acta del 19 de abril de 1810, declarando que actuaban en nombre de Fernando VII. La Junta Suprema de Caracas quedó integrada por 23 miembros, que ejercían la presidencia por turno. Esta Junta Suprema gobernó provisionalmente desde el 20 de abril de 1810 hasta el 2 de marzo de 1811, cuando se instaló el primer Congreso Nacional de Venezuela. Esta junta toma las siguientes iniciativas: establecer juntas similares en las provincias de Cumaná, Margarita, Barinas, Barcelona, Trujillo y Mérida, además de liberar el comercio exterior, prohibir el comercio de esclavos negros, crear la Sociedad Patriótica, para fomentar la agricultura y la industria, así como la Academia de Matemáticas. Por otra parte, se envían delegaciones diplomáticas a los países que podían apoyar la insurrección, como Inglaterra, Estados Unidos y Nueva Granada. 3 provincias permanecen leales al gobierno establecido en España: Maracaibo, Coro y Guayana. Este desconocimiento a la autoridad del capitán general de Venezuela es un paso al 5 de julio de 1811, fecha en que se firmó el Acta de la Declaración de Independencia de Venezuela, donde Venezuela declara formalmente su independencia. Comenzaron a surgir sociedades secretas, como la Sociedad Patriótica, que promovían la independencia de Venezuela. Estas organizaciones clandestinas jugaron un papel crucial en la difusión de ideas revolucionarias y la coordinación de actividades anticoloniales. Estos factores, combinados con el fervor de la Ilustración, sentaron las bases para lo que sería la Primera República de Venezuela. Un periodo en el que el deseo de independencia finalmente se convertiría en acción. La Primera República de Venezuela, que tuvo lugar entre 1811 y 1812, marcó un hito crucial en el camino hacia la independencia de Venezuela. La gestación de la Primera República no habría sido posible sin la influencia de personajes clave, entre ellos destacan 2 figuras fundamentales, Francisco de Miranda y Simón Bolívar. Francisco de Miranda, conocido como el Precursor, fue un visionario que dedicó gran parte de su vida a la causa de la independencia de América Latina. Miranda recorrió el mundo, participando en eventos como la Revolución Francesa y la lucha por la independencia de los Estados Unidos, donde adquirió experiencias valiosas. Por otro lado, Simón Bolívar, el Libertador, es otra figura crucial. Inspirado por las ideas de Miranda, Bolívar se convirtió en un líder indiscutible de la independencia de Venezuela y de varios países latinoamericanos. Su visión y determinación marcaron profundamente la historia de la región. Además de estos 2 grandes personajes, existieron otros que tuvieron gran importancia en este movimiento, entre ellos Luis López Méndez, también conocido como El Ciudadano, un abogado y político que contribuyó significativamente a la causa independentista a través de su participación en la Sociedad Patriótica. Juan Germán Rocio, un abogado, periodista, escritor y político venezolano quien fue, entre muchas otras cosas, el redactor de la primera Constitución de Venezuela y Nuestra América, junto con José Cristóbal de Mendoza, político y abogado venezolano que fue el primer presidente de Venezuela tras la declaración de independencia respecto del Imperio Español. Otro líder destacado fue Juan Antonio Rodríguez Domínguez, quien también participó en la Junta Suprema de Caracas y desempeñó un papel importante en la política de la época. La Declaración de Independencia, promulgada el 5 de julio de 1811, representó el comienzo de la Primera República de Venezuela, un hito fundamental en el camino hacia la emancipación. En ese momento, Venezuela se convirtió en una nación independiente, rompiendo sus lazos formales con España. Esta declaración la firman Juan Antonio Rodríguez Domínguez como presidente del Congreso, Luis Ignacio Mendoza como vicepresidente y Francisco Isnardi como secretario. Las provincias Guayana, Coro y Maracaibo permanecieron leales a la corona española, mientras Barinas, Trujillo, Mérida, Barcelona, Cumaná e Isla Margarita se declararon leales a los independentistas. El 21 de diciembre de ese mismo año, se promulgó la Constitución de Venezuela, la cual tuvo por nombre Constitución Federal para los Estados de Venezuela. Esta constitución establecía un sistema federal, dividido en provincias autónomas que gobernaban de manera descentralizada. Además, garantizaba derechos fundamentales como la igualdad ante la ley y la libertad de prensa, principios que aún perduran en la Constitución moderna. Sin embargo, no todo fue armonía en esta Primera República. Surgieron tensiones internas entre aquellos que abogaban por un sistema federal fuerte y los que preferían un gobierno más centralizado.
Estas luchas políticas debilitaron la estabilidad de la República en un momento crucial. En 1812, el general Domingo Monteverde lideró una invasión desde España con el objetivo de restaurar el dominio colonial. Esta invasión desencadenó una serie de enfrentamientos militares que pusieron a prueba la resistencia de la República. Las fuerzas realistas bajo el mando de Domingo Monteverde avanzaban hacia Caracas, donde la resistencia patriota se encontraba en una posición vulnerable. Las batallas de San Mateo y La Victoria, en 1812, marcaron momentos críticos en esta lucha. A pesar de la valentía de las fuerzas patriotas lideradas por Francisco de Miranda y Simón Bolívar, la superioridad numérica y la experiencia militar de Monteverde, juntos a sucesos como el terremoto de 1812 resultaron en derrotas dolorosas para los independentistas. La derrota en San Mateo fue especialmente significativa pues, tras esta batalla, Miranda se vio obligado a firmar la capitulación de San Mateo el 25 de julio de 1812. En este acuerdo, se establecieron condiciones de rendición que incluían la retirada de las fuerzas patriotas y la entrega del armamento. La entrada de Monteverde a Caracas y la consolidación del poder realista llevaron a la disolución de la Primera República. La firma de la capitulación generaría confusión y se interpretaría como una traición, por lo que antes de embarcarse en el puerto de La Guaira y salir rumbo al exterior, un grupo de oficiales dirigidos por Bolívar, Miguel Peña y Manuel María de las Casas, apresaron a Miranda y el coronel José Mírez lo encerró en el fuerte San Carlos. Al parecer, la intención de Bolívar habría sido fusilarlo, por considerar que el pacto de San Mateo era un acto de traición, pero finalmente, Miranda fue encarcelado bajo el coronel Manuel María de las Casas, comandante militar del puerto, quien en secreto se pasó al bando español, entregando a Miranda a Domingo Monteverde, quien no respetó la capitulación. Simón Bolívar se dirigió entonces a Caracas, ya en manos de los realistas, donde gracias a la intercesión de algunas amistades en el bando enemigo, obtuvo un pasaporte de Monteverde, de quien se dice que expresó textualmente, debe satisfacerse el pedido del coronel Bolívar, como recompensa al servicio prestado al rey de España, con la entrega de Miranda. Miranda fue trasladado al cuartel San Carlos de Caracas y de allí al castillo San Felipe de Puerto Cabello, donde a principios de 1813, escribe desde su celda un memorial a la Real Audiencia de Caracas exigiendo el cumplimiento de la capitulación de San Mateo. El 4 de junio de 1813 es trasladado al castillo San Felipe del Morro, ubicado en Puerto Rico, y de allí a España, donde es encerrado en una celda alta y espaciosa, en el penal de las 4 torres del Arsenal de la Carraca, en San Fernando. Aquí solo recibió pocas noticias y ayuda de algunos amigos. Miranda planeaba escapar hacia Gibraltar, pero un ataque cerebrovascular frustra sus planes y muere, a los 66 años de edad, el 14 de julio de 1816. Durante su exilio Bolívar redacta el Manifiesto de Cartagena, donde analiza las causas inmediatas de la pérdida de la República. Entre ellas destaco el sistema federal adoptado en 1811, que debilitó la unidad de la República y dispersó los esfuerzos contra sus enemigos. La tolerancia e ineficacia del gobierno, que actuó con vacilación contra la población de la ciudad de Coro, donde se inició la reacción realista. La inexperiencia militar, atribuida por Bolívar, a la falta de un ejército regular y disciplinado capaz de combatir con firmeza. El terremoto de 1812, que fue aprovechado por los curas realistas para crear desaliento en el pueblo y desmoralización en las tropas patriotas. El despilfarro económico, provocado por el gasto inútil de la renta pública en sueldos de empleados que obligó al gobierno a emitir billetes. Las rivalidades entre los patriotas, que provocaron división y anarquía entre los oficiales de la República. Venezuela sufre la arremetida de una horda de fascinerosos que lideriza el español Domingo Monteverde. La primera república, que nació el 5 de julio de 1811, cayó con la capitulación de Miranda un año después. Simón Bolívar se encuentra oculto en algún lugar de Caracas, como muchos patriotas que eran buscados afanosamente por los secuaces de Monteverde. Pero el abolengo de los Bolívar era por todos respetado, como lo era para el español Francisco Iturbe, amigo de las nuevas autoridades, quien gestiona ante Monteverde un pasaporte para Simón Bolívar. 1 de septiembre de 1812, el joven coronel Simón Bolívar arriba al puerto de Willemstad, de Curazao. Lleva a cuestas la responsabilidad en la pérdida de la plaza de Puerto Cabello, el arresto de Francisco de Miranda por una capitulación deshonrosa, y lo más devastador, la caída de la Primera República, lograda por Venezuela luego de 313 años de esclavitud española. Pero Bolívar no se rinde ante la adversidad y decide volver a la lucha. Y con la arrogancia que lo hará libertador, 2 meses después se encuentra en Cartagena para lograr la ayuda militar que requiere para volver a la patria. El 27 de noviembre se dirige al poblado de Tunja, donde se reuniría el Congreso de Nueva Granada. Momento propicio para que el joven hiciera uso de su elocuencia y diplomacia en solicitar ayuda al gobierno, al vociferar en el recinto: sean ustedes los libertadores de sus hermanos cautivos en Venezuela.
Los diputados veían con recelo la presencia de un joven idealista con un discurso revolucionario. Sin desanimarse, se traslada a Cartagena para meditar sobre el futuro de su patria, Venezuela. Desde su habitación veía pasar a los negros descalzos que sufrían las penurias de una esclavitud impuesta por una sociedad clasista. Y a lo lejos, su sufrida Venezuela que pagaba con su sangre la osadía de una independencia. El 15 de diciembre, cuando el sol declinaba en el horizonte y la luz del candil alumbra su mente, Bolívar escribe su primer manifiesto, que titula Memoria dirigida a los ciudadanos de Nueva Granada por un caraqueño. Allí deja escrita su desesperación con asombrosa claridad, no usual para la manera de escribir en esa época. Con dolor confiesa: yo soy un hijo de la infeliz Caracas, escapado prodigiosamente de en medio de sus ruinas físicas y políticas, que siempre fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi patria, he venido a seguir los estandartes de la independencia que tan gloriosamente tremolan en estos estados. En un lenguaje fluido, versátil y metafórico que nunca antes se le había leído, Bolívar se presenta como un insigne escritor, al mostrar una retrospectiva del continente americano. Tuvimos filósofos por jefe, filantropía por legislación, dialéctica por táctica y sofistas por soldados. Con semejante subversión de principios y de las cosas, el orden social se sintió extremadamente conmovido y desde luego corrió el Estado a pasos agigantados a una disolución universal que bien pronto se vio realizada. Termina su manifiesto invitando al pueblo granadino a sumarse a la lucha por la liberación de Venezuela. Corramos sin temor a romper las cadenas de aquellas víctimas que gimen en las mazmorras. Vayamos a vengar al muerto, a dar vida al moribundo, soltura al oprimido y libertad a todos. Obsesionado por sus ideales y con una clara visión del destino de América, ahora despertaba en él un guerrero capaz de lograr imposibles. Un guerrero que apenas 6 meses antes estuvo dormido cuando no pudo recuperar la plaza de Puerto Cabello que estaba bajo su mando. Algo efímero en la futura trayectoria militar de Bolívar, cuando no encontró a su paso fuerza capaz de detenerlo y lograr victorias que le hicieron merecedor al título sublime de Libertador. La Segunda República de Venezuela es el nombre que recibe el periodo histórico de Venezuela que inicia con la liberación de la ciudad de Cumaná, el 3 de agosto de 1813 por parte de las fuerzas de Santiago Mariño y finaliza con la derrota patriota en la Quinta Batalla de Maturín del 11 de diciembre de 1814. Esta es la etapa más sanguinaria de la Guerra de Independencia. Tras la caída de la Primera República, un grupo de 45 patriotas dirigidos por Santiago Mariño se exilian en Trinidad y el 11 de enero de 1813 se reúnen en la hacienda de Concepción Mariño, la hermana de Santiago Mariño, en la isla Chacachacare, para determinar las acciones a tomar para el restablecimiento de la República en Venezuela. En ella, firman un acta, conocida posteriormente como Acta de Chacachacare, en la que designan a Santiago Mariño como comandante de una expedición para restablecer la República. Las tropas patriotas desembarcan en la madrugada del 14 de enero de 1813 en la península de Paria, para tomar la ciudad de Güiria. Con solo 5 mosquetes y 45 soldados, logran tomar efectivamente la ciudad al día siguiente, el 15 de enero, poniendo en fuga al comandante realista Juan de Abazo. Santiago Mariño se referiría a este suceso en una proclama escrita junto a su compañero Juan Bautista Videau, de la siguiente manera: tuvimos el día 13 la gloria, con solo 5 mosquetes y un puñado de hombres, de tomar 10 cañones y toda Güiria, poniendo en vergonzosa fuga a su excomandante Gabazo. De allí, partió José Francisco Bermúdez, segundo al mando después de Mariño, en dirección a Cumaná, tomando Irapa en el camino el 15 de ese mes, y posteriormente, su hermano José Bernardo dirigió una columna hacia el sur, tomando Maturín el 2 de febrero. Tras conocer los sucesos de Oriente, Monteverde zarpa de La Guaira con unos 550 hombres hacia Oriente. El 25 de mayo intenta tomar Maturín, pero es derrotado por Manuel Piar en la batalla del Alto de los Godos. Monteverde encarga las operaciones en Oriente al brigadier Juan Manuel Cajigal y se dirige hacia Caracas vía Barcelona para intentar detener el avance de la invasión de Bolívar al occidente del país. El 3 de agosto Mariño entra a Cumaná y el 18 a Barcelona. Mientras, en el occidente del país se estaba tramando una ofensiva importante.
Bolívar regresó tras el exilio con determinación para liderar la lucha por la independencia y proclamar la Segunda República. Tras la pérdida de la Primera República, Simón Bolívar, José Félix Rivas, entre otros se refugiaron en la cercana Nueva Granada y poco después fueron inscritos en los ejércitos neogranadinos. Bolívar entonces combatió para dicho ejército, logrando liberar el río Magdalena y llegando hasta Ocaña, ciudad que también tomó. Con ello se habían abierto las comunicaciones con Venezuela, alentando a Bolívar y a muchos de los venezolanos, quienes deseaban invadir por el occidente. Al enterarse del alzamiento, Monteverde movilizó sus fuerzas hacia la frontera con Nueva Granada, pues planeaba invadir el virreinato y someter a los rebeldes. Alarmados, el Congreso de Tunja y el Estado Libre de Cundinamarca decidieron apoyar a los oficiales venezolanos en su expedición contra Monteverde, proporcionando a Bolívar armas, dinero, tropas y oficiales granadinos. Con el ejército ya organizado, y con Bolívar como jefe, se dividió en dos tropas, comandadas por los coroneles José Félix Rivas y Manuel Atanasio Girardot, quienes partieron el 16 de febrero hacia Cúcuta, llevándose a cabo el 28 del mismo mes lo que hoy en día conocemos como Batalla de Cúcuta, con la cual se le dio la independencia a esta ciudad. Tras esto, y con el apoyo del gobierno de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, Bolívar inicia su avance hacia Venezuela el 14 de mayo de 1813 y con ello, el comienzo de la campaña Admirable. La campaña Admirable. En 1813, Simón Bolívar ingresa a territorio venezolano, procedente de la Nueva Granada, con 1.500 hombres dispuestos a enfrentarse a un ejército 10 veces mayor al ejército patriota. Las fuerzas patriotas se enfrentaron a un ejército 10 veces mayor replegado en diferentes puntos del occidente venezolano. Simón Bolívar enviará a sus principales comandantes a ejecutar acciones sorpresivas, maniobras envolventes y distractoras, impidiendo así que los realistas puedan agruparse. De esta manera, conseguirá avanzar rápidamente desde San Cristóbal hasta Caracas. La expedición constaba de dos divisiones, a la vanguardia el coronel Atanasio Girardot y en la retaguardia el coronel José Félix Rivas. Bolívar entra con sus tropas a la Grita y se enfrenta a una fuerza española que puso poca resistencia. Anastasio Girardot, entre el 17 y 18 de junio de 1813, logra una importante victoria en la batalla de Agua de Obispo. Bolívar, quien va aumentando su prestigio y sus tropas, marchó a Trujillo, llegando el 14 de junio. Y el día siguiente, el 15 de junio de 1813, a las 3 de la mañana firma el decreto de guerra a muerte, donde no ofrece cuartel a ningún español, canario o venezolano que apoye a los realistas. Decreto de guerra a muerte. El 15 de junio de 1813, el Libertador realiza esta proclama para combatir las atrocidades del Imperio Español y fortalecer la conciencia patriótica en el pueblo venezolano durante la gesta de la campaña Admirable. Venezolanos. Un ejército de hermanos, enviado por el soberano Congreso de la Nueva Granada, ha venido a libertaros. Y ya lo tenéis en medio de vosotros, después de haber expulsado a los opresores de las provincias de Mérida y Trujillo. Somos enviados a destruir a los españoles, a proteger a los americanos y a restablecer los gobiernos republicanos que formaban la Confederación de Venezuela. Que desaparezcan para siempre del suelo colombiano los monstruos que lo infestan y han cubierto de sangre. Que su escarmiento sea igual a la enormidad de su perfidia, para lavar de este modo la mancha de nuestra ignominia y mostrar a las naciones del universo que no se ofende impunemente a los hijos de América. Todo español que no conspire contra la tiranía en favor de la justa causa, por los medios más activos y eficaces, será tenido por enemigo y castigado como traidor a la patria, y por consecuencia será irremisiblemente pasado por las armas. Por el contrario, se concede un indulto general y absoluto a los que pasen a nuestro ejército con sus armas o sin ellas, a los que presten sus auxilios a los buenos ciudadanos que se están esforzando por sacudir el yugo de la tiranía.
Españoles y canarios, contad con la muerte, aun siendo indiferentes, si no obráis activamente en obsequio de la libertad de América. Americanos, contad con la vida, aun cuando seáis culpables. Simón Bolívar. A partir de aquí, comienza la etapa más sanguinaria de la independencia de Venezuela. La importancia del decreto de guerra a muerte se reflejó en la radicalización del conflicto y en la determinación de los patriotas por alcanzar la victoria y lograr la independencia. El 2 de julio de 1813, el ejército patriota obtiene un resonante triunfo en la batalla de Niquitao, dirigida por José Félix Rivas, el general Rafael Urdaneta y Vicente Campo Elías. Las posteriores batallas de los Horcones, ocurrida el 22 de julio de 1813, en la que participaron los generales Jacinto Lara y Florencio Jiménez, y la batalla de Taguanes, ocurrida el 31 de julio de 1813, y dirigida por el mismo Bolívar, aseguran el camino a Caracas, donde Bolívar entra triunfante el 6 de agosto de 1813, fecha en la que se concluye oficialmente la campaña Admirable. Hay que destacar que, a pesar de que el 23 de mayo de 1813 los territorios de Mérida habían proclamado por primera vez como libertador al general Simón Bolívar, no será sino hasta el 14 de octubre de 1813, cuando el presidente de Venezuela, el señor Cristóbal Mendoza, le confiere el título de libertador y capitán general de los ejércitos. Posteriormente, con la campaña del centro de 1814, Bolívar avanza desde Valencia hacia Caracas. En febrero de 1814 se libró la Batalla de la Victoria, donde las fuerzas independentistas lideradas por José Félix Rivas lograron una importante victoria sobre las tropas realistas, y es recordada en Venezuela con la conmemoración del Día de la Juventud, el 12 de febrero. Mientras los independentistas celebraban victorias en la campaña del centro, aparece en escena un caudillo despiadado llamado José Tomás Boves a partir de febrero de 1814. Fue un líder realista conocido por su ferocidad y astucia militar. Organizó una fuerza compuesta principalmente por llaneros y esclavos que reclutó, aduciendo que Bolívar y los demás iban a crear una república para los blancos, y que el rey de España Fernando VII había prometido la libertad de los esclavos. Estos grupos, conocidos por su destreza en la caballería y su falta de escrúpulos en la guerra, se convirtieron en la vanguardia de las fuerzas realistas bajo el mando de Boves. Boves adoptó tácticas extremadamente brutales para infundir terror y debilitar la moral de los patriotas. Una de sus estrategias más temidas era el uso de lanzas, armas largas y letales que utilizaba su caballería con gran destreza y ferocidad en combate. Además, Boves no vacilaba en ejecutar sumariamente a prisioneros independentistas, mostrando así su determinación implacable y su crueldad como líder militar. Durante la campaña de Boves, los realistas obtuvieron una serie de victorias significativas contra los independentistas. Boves arrinconó a los patriotas en Oriente, Atanasio Girardot murió en la batalla de Bárbula y Antonio Ricaurte en la batalla de San Mateo defendiendo sus plazas, pero era evidente que la Segunda República estaba condenada. La batalla de la Puerta, el 15 de junio de 1814, se destacó como uno de los momentos más decisivos. En esta batalla, Boves demostró su habilidad táctica al derrotar a las fuerzas independentistas, infligiendo una derrota devastadora, que marcó un revés importante para la causa de la independencia en ese momento. Tras esta derrota, era inminente la entrada de las tropas realistas a Caracas, por lo que todos los ciudadanos que podían caminar, tomaron lo que podían llevar y emigraron rumbo a Barcelona llevados por Bolívar. La marcha de mujeres, ancianos y niños fue muy penosa, y no fue peor que el destino de los que se quedaron esperando clemencia de Boves, los cuales fueron ejecutados en masa, los unos por colaborar con los rebeldes, y los otros por permitir que Caracas cayera en sus manos. A este hecho se le conoce como la emigración a Oriente. Boves murió en la batalla de Úrica, el 5 de diciembre de 1814, la cual fue, de todos modos, una victoria para los realistas. Con lo que se conoce como la Quinta Batalla de Maturín, librada el 11 de diciembre de 1814, y en la cual fueron derrotados los patriotas, es considerada el fin de la Segunda República de Venezuela. Después de la caída de la Segunda República, las consecuencias fueron significativas y marcaron la consolidación del dominio realista en Venezuela. Aumentó la represión contra los independentistas y los líderes patriotas se vieron obligados a exiliarse, y en el caso de Bolívar se exilia en el Caribe. Debemos destacar que no todos los patriotas tuvieron la suerte de poderse exiliar o huir, como fue el caso del general José Félix Rivas, quien intentó huir, pero fue traicionado por un esclavo llamado Concepción González, y posteriormente capturado en los alrededores de Valle de la Pascua.
El 31 de enero de 1815, sometido a numerosas vejaciones por parte de sus captores, fue fusilado a los 39 años en la Plaza Mayor de Tucupido, Estado Guárico. Su cuerpo fue desmembrado y su cabeza fue enviada a Caracas, donde las autoridades realistas la frieron en aceite y la colocaron en exhibición dentro de una pequeña jaula para desalentar a los patriotas, en el sitio conocido como la Puerta de Caracas. El Manifiesto de Carúpano, una declaración pública donde el libertador Simón Bolívar expresa sus principios e intenciones a nivel político. En este, Bolívar redacta las causas que él considera que ocasionaron el fracaso de la Segunda República. El primer párrafo parecía ser una especie de reclamo que lanza Bolívar a sus compañeros de luchas, que pretendían detenerlo y juzgarlo a la ciudad de Carúpano por el fracaso de sus responsabilidades presentadas durante el desarrollo de la Segunda República. Dichosísimo aquel que corriendo por entre los escollos de la guerra, de la política y de las desgracias públicas, preserva su honor intacto y se presenta inocente a exigir de sus propios compañeros de infortunio una recta decisión sobre su inculpabilidad. También rememora los triunfos obtenidos durante el desarrollo de la campaña admirable, como la emancipación del occidente de Venezuela, la integración en aquel entonces por las provincias de Mérida, Barinas, Trujillo y Caracas, la toma de la ciudad de Ocaña, entre otros, a los cuales considera una expresión de justicia. La victoria, conducida por la justicia, fue siempre nuestra guía. El libertador aplaude la valentía de los soldados neogranadinos que lo acompañaban en tan intrépida campaña, hasta su entrada triunfal en Caracas, y reconoce que la lucha por la independencia se da entre los integrantes del mismo pueblo. Las filas realistas para ese tiempo estaban integradas mayoritariamente por pobladores de los llanos y el resto de ciudades circundantes a estos, que se habían incorporado al ejército de Boves, convirtiéndose en los vencedores de dicha contienda. Así, parece que el cielo, para nuestra humillación y nuestra gloria, ha permitido que nuestros vencedores sean nuestros hermanos y que nuestros hermanos únicamente triunfen de nosotros. En el manifiesto también se nos muestra cómo un hombre crítico consigo mismo reconoció sus errores y, asumiéndolos, actúa con un gran equilibrio, aun cuando no comparte las acusaciones y señalamientos que se le realizan. No los debate públicamente, sino que, guardando su investidura, señala que su defensa debe darse ante un tribunal que tenga la autoridad suficiente para juzgarlo. He aquí la causa porque, desdeñando responder a cada una de las acusaciones que de buena o mala fe se me pueden hacer, reservo este acto de justicia que mi propia vindicta exige para ejecutarlo ante un tribunal de sabios, que juzgarán con rectitud y ciencia de mi conducta en misión a Venezuela. Terminando el manifiesto, Bolívar, en conclusión, considera que nuestra búsqueda de libertad está asociada a la exaltación de los humanos y solo puede ser emprendido por los hombres que se consideran libres en toda la dimensión de la realización de su ser. Y termina con la frase: no comparéis vuestras fuerzas físicas con las enemigas, porque no es comparable el espíritu con la materia. Vosotros sois hombres, ellos son bestias, vosotros sois libres, ellos esclavos. Combatid pues y venceráis. Dios concede la victoria a la constancia. En consecuencia, Bolívar, al igual que otros jefes patriotas, permaneció en el exterior durante todo el año de 1815. Primero viajó a Nueva Granada, donde se puso a las órdenes del Congreso y participó en varias campañas militares en Santa Marta y Riohacha, en la costa de Colombia. Allí tuvo serias desavenencias con el general patriota neogranadino Manuel del Castillo, por lo cual decidió viajar a Jamaica en busca de apoyo. En mayo de ese año, Bolívar llegó a Jamaica, donde desarrolló una intensa actividad política de opinión a favor de la causa independentista con el objetivo de conseguir apoyo económico y militar de Inglaterra. Allí se dio cuenta de la imagen distorsionada que tenían los anglosajones sobre los patriotas debido al decreto de guerra a muerte. Para luego, en septiembre de 1815, Bolívar escribió un valioso documento, conocido como la Carta de Jamaica,
donde explicó las causas de su lucha, la situación de guerra, el proyecto político que se proponía realizar y las razones por las cuales sucumbió la Segunda República. La Carta de Jamaica, o su título original, Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla. Escrita por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815. Es una misiva particular que le dirige Bolívar a un comerciante británico, Henry Cullen, que se encontraba refugiado en Kingston, Jamaica, tras el fracaso militar en Nueva Granada. En la carta expresa sobre lo acontecido en el continente, a partir de la llegada de los colonizadores europeos hasta los sucesos que condujeron al estallido de las independencias. Expone su visión política tras la caída de la Segunda República, la necesidad de consolidar la unión entre las naciones de la región como una sola patria. Bolívar expresa en la carta: yo deseo más que otro alguno ver formar en América la más grande nación del mundo, menos por su extensión y sus riquezas, que por su libertad y su gloria. Es una idea grandiosa pretender formar de todo el nuevo mundo, una sola nación con un solo vínculo que elige sus partes entre sí con el todo, ya que tiene un origen, una lengua, unas costumbres y una religión. Debería por consiguiente tener un solo gobierno, que confederase los diferentes estados que hayan de formarse. La Carta de Jamaica nos da la gran visión integradora sobre los derechos de los pueblos americanos y de la vigencia del pensamiento de la patria grande. La necesidad histórica de abordar la defensa de la soberanía política, económica y cultural de las naciones de este continente desde la unión y la integración, desde la solidaridad y la hermandad. Bolívar se exiliaría en Jamaica, desde donde escribe la Carta de Jamaica, en la cual, además de solicitar el apoyo británico a la causa independentista, llega a la conclusión que la independencia no se podría concretar hasta derrotar a los españoles de todos los territorios americanos. Por otro lado, también concluyó que el proyecto de Francisco de Miranda de una Colombia unificada debía hacerse realidad. Es importante mencionar a este personaje, en vista que es considerado como el precursor de la emancipación americana. Esto por sus ideales de la fundación de un gran estado conocido como Colombia en honor al navegante Cristóbal Colón. Un estado que abarque desde la margen derecha del río Mississippi hasta la Tierra del Fuego. Estas ideas influenciaron en Bolívar, al punto de convertirse en el gran sueño al que dedicó toda su vida. El despliegue final de España se daría en 1817, en la que con el apoyo de la Legión Británica se consigue establecer la Tercera República de Venezuela, a pesar que las batallas con los realistas continuaban. Aunque Bolívar, según lo reflexionado en Jamaica, también apoyaría junto con Antonio de Sucre en la independencia de Nueva Granada, Perú y Bolivia. Luego de la proclamación de 3 repúblicas, hacia 1819 los realistas habían perdido gran influencia en Venezuela y Bolívar se había proclamado como el presidente de la Tercera República. En febrero de ese mismo año, el Libertador instala el Congreso de la Angostura en la actual Ciudad Bolívar. Todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. El 15 de febrero de 1819 se instala el Congreso de Angostura bajo la presidencia de Simón Bolívar, jefe supremo de la República de Venezuela y capitán general de los ejércitos de Venezuela y de la Nueva Granada. El Congreso se inscribe dentro del proceso de la independencia de los países de la parte norte de Sudamérica, la Gran Colombia, originalmente constituida por lo que habían sido el Virreinato de Nueva Granada y la Capitanía General de Venezuela. Bolívar pronuncia durante el Congreso un célebre discurso que sintetiza los objetivos, ideales y propósitos de la independencia de Venezuela, Nueva Granada, hoy Colombia, y Quito, hoy el Ecuador.
ante representantes de las 3 naciones, que en su conjunto se llamará la Gran Colombia y su capital será Bogotá. Párrafos destacados del discurso de Bolívar son aquellos en los que proclama que un pueblo pervertido, si alcanza su libertad, muy pronto vuelve a perderla, y aquel otro en que dice que por el engaño se nos ha dominado más que por la fuerza, y por el vicio se nos ha degradado más bien que por la superstición. La esclavitud es la hija de las tinieblas. Un pueblo ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción. La ambición, la intriga abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos de todo conocimiento político, económico o civil. Adoptan como realidades las que son puras ilusiones. Toman la licencia por la libertad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia. El Congreso de Angostura opta como forma política de la nueva república el centralismo por sobre el federalismo y se elige como su primer presidente a Simón Bolívar, que sin embargo renuncia eventualmente para emprender la labor de liberación de lo que queda de la América del Sur, sujeta aún al poder español, dejando en la presidencia a Francisco de Paula Santander. En este Congreso se instala una constitución por la que se crea la República de Colombia, en donde se proyectan 3 departamentos, Cundinamarca, Venezuela y Quito, aunque este último aún permanecía bajo completo dominio español. Asimismo, a Bolívar se le da el título de Libertador y Presidente de la República, mientras que el prócer colombiano de la independencia, Francisco de Paula Santander, fue nombrado como vicepresidente. El siguiente paso era consolidar la independencia de Nueva Granada, la cual, por conflictos internos, había sido retomada por España, quienes instauraron el régimen de terror contra los patriotas independentistas. Esta se consagró con la Batalla de Boyacá, en donde la coalición patriota de la Nueva Granada y Venezuela derrotó a las fuerzas realistas, tomando Bogotá e instaurándola como la nueva capital de Colombia, aunque Pasto y Panamá seguían bajo control realista. La consolidación de la unión entre la Nueva Granada y Venezuela se dio en el Congreso de Cúcuta de 1821, instaurado por el prócer Antonio Nariño. Aquí se redactó una nueva constitución en la ciudad en el límite entre ambos países. Tras esto, Bolívar continuaría su campaña libertadora, consolidando la independencia de Venezuela en la Batalla de Carabobo, mientras el vicepresidente Santander quedó como presidente interino en Bogotá. En noviembre del mismo año, el coronel panameño José de Fábrega, quien estaba al mando del ejército realista, declara la independencia de Panamá con el apoyo de sociedades patrióticas ante la poca resistencia realista, que se vio obligada a retirarse. Debido al temor de una reconquista española, a la admiración de los patriotas panameños hacia Bolívar y a la previa pertenencia al virreinato de Nueva Granada, Panamá se une voluntariamente a la Gran Colombia. Para ese entonces, el proyecto bolivariano es bien visto por todas partes. Esto se ve plasmado en que durante la efímera independencia dominicana de 1821 se hicieron intentos para unirse a la Gran Colombia y por constitución se consolida como un estado asociado hasta la ocupación haitiana. Asimismo, en Cuba y Puerto Rico también había pretensiones de unirse a Colombia, aunque por entonces no consiguieron independizarse de España. Por su parte, Bolívar emprendía ahora las campañas del sur. El siguiente objetivo fue Quito, en donde delegó el mando a su hombre de confianza, Antonio José de Sucre. Con refuerzos desde el Perú y la entonces provincia libre de Guayaquil, los patriotas derrotan a los españoles en la batalla de Pichincha. Tras la entrada triunfal de Bolívar a la plaza de Quito, se encuentra con la recordada Manuelita Sáenz, quien se convertiría en su amante y compañera. Acuérdate de este dato. En 1822, Simón Bolívar emprendió un arduo viaje desde Venezuela hacia Ecuador, buscando consolidar la independencia. A su llegada a la cima del Chimborazo, el libertador experimentó una muerte simbólica. En ese estado y delirando, Bolívar se encontró con el Dios de Colombia, un símbolo de su visión de unidad y libertad. Inspirado por esta experiencia, escribió Mi delirio sobre el Chimborazo, un poema que refleja su anhelo por la independencia y su lucha por un continente unido. Así, en las alturas de los Andes, Bolívar forjó su legado, un eco de esperanza que aún resuena en la historia de América Latina.
Luego de nombrar a Sucre como intendente de Quito, Bolívar parte hacia Guayaquil. Importante resaltar que los guayaquileños se habían proclamado como una provincia libre de España desde 1820. Aquí destaca el encuentro entre los libertadores Bolívar y San Martín durante la entrevista de Guayaquil, en donde se decidió el futuro de la provincia, así como el del Perú, por entonces conocido como el Protectorado de San Martín. Resulta que los últimos bastiones realistas estaban en la sierra del Alto y Bajo Perú. Mientras que San Martín planeaba convertirlo en una monarquía, Bolívar optaba por una república. El libertador venezolano termina imponiéndose de tal manera que San Martín opta por retirarse, abandonando sus ideas del destino del Perú, así como la anexión de Guayaquil, que quedó integrada a la Gran Colombia. Bolívar seguía en la carrera. Tras dejar delegada la campaña de Pasto, que terminó en 1824, Bolívar parte ahora hacia el Perú junto con Sucre. Tras recibir el cargo de libertador dictador por el Congreso peruano, Bolívar triunfa en las batallas de Junín y Ayacucho, tras la que se consolida la independencia del Perú. Si bien la idea superficial de esta campaña era expulsar a las fuerzas realistas de Sudamérica para asegurar la independencia de Colombia, más de uno pensó que el siguiente paso de Bolívar era anexar el Perú a su proyecto. De hecho, tras la expulsión de los realistas del Alto Perú al mando de Sucre y la decisión de la Asamblea Deliberante de mantenerlo como un estado independiente, la provincia de Charcas se independizó con el nombre de República de Bolívar en honor al Libertador, como un estado asociado a la Gran Colombia. Sin embargo, los nuevos mandos peruanos tildaron a Bolívar de tirano y se empeñaron en ejercer influencia sobre el nuevo estado, que modificó su nombre al año siguiente. Asimismo, al regreso de Bolívar a Colombia, lo derogaron de su puesto en Perú sin ninguna consideración, desligando así la posibilidad de continuar el proyecto de la Gran Colombia hacia el sur. Es importante saber sobre la campaña del sur, en vista que aquí comienzan las disidencias entre Santander, cuyo objetivo era construir la República de Colombia, y Bolívar, que buscaba seguir expandiéndola. El Libertador comenzó a ganarse detractores en Bogotá, quienes se oponían a sus campañas en Perú y Bolivia, que si bien aseguraron la independencia de Colombia, también vaciaron las arcas del Estado. Sí, la crisis económica se apoderaba del país. Año 1826. Simón Bolívar, el Libertador, el hombre que soñó con una Sudamérica unida, ve cómo su visión comienza a desvanecerse. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, pieza clave en el rompecabezas de la Gran Colombia, se desmoronan. Desilusionadas con el gobierno central, eligen su propio camino. El sueño de la unidad, ya frágil, sufre un duro golpe. Se siembran las semillas de la duda. Bolívar, siempre optimista, sigue adelante. Cree en su visión, en el potencial de un continente unido. Sin embargo, soplan vientos de cambio. Los ecos de descontento en el sur sirven como advertencia. El camino por delante estará lleno de desafíos. La pregunta es, ¿podrá Bolívar capear la tormenta? La inmensidad de Sudamérica, una tierra de imponentes montañas e interminables llanuras, se convierte en símbolo de la tarea que tiene entre manos. El viaje para unir a gente tan diversa, con sus propias historias y ambiciones, resulta más difícil de lo imaginado. El sueño de la Gran Colombia, antaño faro de esperanza, empieza a parecer una estrella lejana. La pregunta persiste, ¿brillará con fuerza o se desvanecerá en la oscuridad? El año 1826 marca un punto de inflexión. Es un año de desilusión, de promesas rotas y de una creciente comprensión. El camino hacia la unidad está sembrado de más obstáculos de los previstos inicialmente. Los sentimientos separatistas, reprimidos durante mucho tiempo, salen a la superficie. Los propios cimientos de la Gran Colombia se tambalean. Bolívar, dividido entre su visión y la realidad que tiene ante sí, se enfrenta a una decisión desgarradora. ¿Debe aplastar la rebelión por la fuerza, arriesgándose a una mayor división? ¿O debería buscar la reconciliación, debilitando potencialmente su autoridad? El peso de un continente recae sobre sus hombros. El héroe de la liberación, el hombre que luchó incansablemente por la libertad, se enfrenta ahora al espectro del conflicto interno. La ironía no se le escapa. Su sueño de unidad parece estar deshaciéndose desde dentro. Los susurros de descontento se hacen más fuertes, amenazando con acallar su mensaje de esperanza. Venezuela
la tierra donde todo comenzó, se convierte en símbolo de los desafíos a los que se enfrenta la Gran Colombia. El sueño de una Sudamérica unida, antes tan claro, aparece ahora envuelto en la duda. El año 1826 trae consigo otro revés. Bolivia, llamada así en honor a Bolívar, se convierte en fuente de discordia. La Constitución, redactada por el propio Bolívar, se enfrenta a una feroz oposición. Los críticos la denuncian como excesivamente centralista, una herramienta para consolidar su poder. El sueño de la unidad, al parecer, no es compartido por todos. Para colmo de males, Antonio José de Sucre, lugarteniente de confianza de Bolívar y presidente de Bolivia, dimite frustrado. Sucre, acérrimo defensor de la visión de Bolívar, se ve atrapado en el fuego cruzado de las maniobras políticas. Su marcha es una pérdida significativa que deja a Bolívar cada vez más aislado. La Constitución boliviana, destinada a ser símbolo de unidad y progreso, se convierte en un punto de división. Pone de manifiesto la creciente brecha entre quienes anhelan un gobierno central fuerte y quienes temen su potencial tiránico. El sueño de la Gran Colombia, ya de por sí frágil, se ve aún más debilitado. La dimisión de Sucre, un líder leal y capaz, agudiza la sensación de crisis. Bolívar, antes rodeado de aliados entregados, se enfrenta ahora a un número creciente de críticos y rivales. El año 1826, un año de reveses y decepciones, pone a prueba los límites de la determinación de Bolívar. El futuro de la Gran Colombia y el sueño de Bolívar penden de un hilo. Puede que la lucha por la liberación haya terminado, pero la lucha por la unidad no ha hecho más que empezar. Importante resaltar que Colombia había sido dividido en diversos departamentos. El actual Venezuela estaba dividido en los departamentos de Orinoco, Maturí, Venezuela y Zulia. Colombia en Boyacá, Cundinamarca, Cauca y Magdalena. Ecuador en Quito, Guayaquil y Azuay, y Panamá era denominado como el departamento del Istmo. En fin, a su regreso, Bolívar encontró un país dividido entre santanderistas y bolivarianos. Asimismo, el entonces gobernador de Venezuela y héroe de la batalla de Carabobo, José Antonio Páez, inicia movimientos secesionistas incentivados por la crisis económica que azotó también a Caracas. Las tensiones aumentaron con la propuesta de Bolívar de instaurar su constitución a costa de la acordada en Cúcuta. En la constitución centralista de Bolívar, por la que hasta la fecha muchos lo critican, se otorgaba al presidente vitalicio muchos poderes, por lo que la comparaban con la monarquía que él tanto criticaba. Por su parte, Santander proponía modificar la constitución por una más federalista. Para evitar seguir esta guerra política, ambas partes convocaron la Convención de Ocaña. A esta asistirían representantes de todas las provincias del país para tomar una decisión. Sin embargo, esta acabó en fracaso luego que los bolivarianos abandonasen el recinto proclamando a Bolívar como dictador. Este hecho fue ratificado por él mismo en agosto del mismo año, instituyendo al Congreso y a Santander. Con esto, Bolívar se ganó aún más detractores. A los problemas internos se suman externos. Resulta que su antiguo aliado en Perú, José de la Mar, invade Bolivia. Además, concreta el bloqueo naval de Guayaquil, provincia que pretendían anexar. Así, estalla la guerra Gran Colombo-Peruana. Sin embargo, ninguna de las repúblicas estaba en condiciones de iniciar un conflicto armado, por lo que se resuelve por la vía diplomática, quedando en un status quo ante bellum, dejando pendientes los diferendos territoriales. La crisis política en Colombia termina con la conspiración septembrina, en la que un grupo de detractores de Bolívar organizan un atentado contra su vida. De no ser por la ayuda de Manuela Sáenz, se hubiera consumado, por lo que la patriota se gana el apodo de la libertadora del Libertador. Por su parte, muchos de los conspiradores son fusilados y Santander, de quien se duda si fue parte de esto, fue enviado al exilio. A pesar que ahora Bolívar tenía todos los poderes, su gobierno se dificultó por el deterioro de su salud. Los deseos secesionistas en Panamá, Ecuador y sobre todo en Venezuela, desde la Constitución bolivariana, no cesaban de crecer. Bolívar convocó entonces a un Congreso admirable para intentar conciliar con todas las partes, pero sus esfuerzos fueron inútiles. 20 de enero, instalación del Congreso Admirable.
Salvar la Gran Colombia a toda costa. Buscando crear una constitución definitiva, Bolívar se despide de su cargo de presidente diciendo: Conciudadanos, me ruborizo al decirlo, la independencia es el único bien que hemos adquirido a costa de los demás, pero ella nos abre la puerta para reconquistarlos bajo vuestros soberanos auspicios, con todo el esplendor de la gloria y de la libertad. Finalmente, Bolívar dimite en mayo de 1830 tras esta convención y ante el avance de la tuberculosis. En septiembre del mismo año, Ecuador instaura su propia constitución, oficializando la separación de la Gran Colombia. Páez en Venezuela hace lo mismo durante el Congreso de Valencia, además de prohibir el ingreso a Bolívar al nuevo país, a pesar que este sea su tierra natal. El remanente de lo que fue la Gran Colombia sería transformada al año siguiente en la República de Nueva Granada. Un derrotado Bolívar se retira a su último destino en Santa Marta por motivo de salud, no sin antes enterarse del asesinato de su siempre leal amigo Sucre, aparentemente para evitar que tenga un sucesor que siga su legado. El 8 de mayo de 1830, Bolívar partió de Bogotá acompañado de un grupo de amigos y políticos. Para junio llegó a Cartagena y su estado de salud empezó a mostrarse más en deterioro, por lo que decidió retirarse a un lugar campestre, la casa del señor Judá Kinseller. No obstante, su salud no mejoraba. Optaron por buscarle un médico apropiado. Esto llevó a Bolívar a realizar un viaje a Santa Marta, donde se encontraba el doctor Alejandro Próspero Reverent, para de esta manera lograr que fuera atendido. El 1 de julio, el general Mariano Montilla informó a Bolívar del asesinato de Antonio José de Sucre, noticia que lo afectó bastante. Llegó a Santa Marta en estado de postración el 1 de diciembre de 1830. Momentos de lucidez le permitieron dictar su testamento y su última proclama, donde un Bolívar gravemente enfermo clamaba porque su muerte por lo menos permitiera la consolidación de la unión y la desaparición de los partidos. A los pueblos de Colombia, colombianos, habéis presenciado mis esfuerzos para plantear la libertad donde reinaba antes la tiranía. He trabajado con desinterés, abandonando mi fortuna y aún mi tranquilidad. Me separé del mando cuando me persuadí que desconfiabais de mi desprendimiento. Mis enemigos abusaron de vuestra credulidad y hollaron lo que me es más sagrado, mi reputación y mi amor a la libertad. He sido víctima de mis perseguidores que me han conducido a las puertas del sepulcro. Yo los perdono. Al desaparecer de en medio de vosotros, mi cariño me dice que debo hacer la manifestación de mis últimos deseos. No aspiro a otra gloria que a la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la unión. Los pueblos, obedeciendo al actual gobierno para libertarse de la anarquía. Los ministros del santuario, dirigiendo sus oraciones al cielo. Y los militares, empleando su espada en defender las garantías sociales. Colombianos, mis últimos votos son por la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. El Libertador muere en diciembre de 1830, sabiendo que su gran sueño de una América unida y libre había fracasado. Pero sigamos hablando un poco más sobre esta Gran Colombia, particularmente hablar sobre su decadencia. Primero decir que durante la breve existencia de la Gran Colombia se dieron varios acontecimientos que hicieron llegar a su decadencia. A continuación veremos algunos de estos acontecimientos. Veamos. Bueno, primero decir que la Guerra de la Independencia endeudó al gobierno con los ingleses que desde 1817 facilitaron préstamos para la campaña militar.
Otra de las causas de su decadencia tiene que ver con el extenso territorio y la inexistencia de vías de comunicación que dificultaron la administración en las regiones alejadas de Bogotá. Todo esto facilitó la aparición de caudillos o líderes regionales que promovieron movimientos separatistas. Y por último, decir que las diferencias culturales y geográficas entre los países que integraban la Gran Colombia imposibilitó que los habitantes de cada región se sintieran miembros de una misma nación. Esto empeoró con los enfrentamientos entre centralistas y federalistas. Y para finalizar hablaremos sobre su disolución. Bueno, primero decir que la Gran Colombia significó la unión de los pueblos de Suramérica, pero sin embargo esta unión solo perduró por un periodo de 10 años. También decir que por diferentes causas y factores de índoles políticas, económicas y sociales ya mencionadas anteriormente, influyeron en la disolución de la Gran Colombia. Y para finalizar, debemos decir que la disolución definitiva ocurrió el 21 de noviembre de 1831, que terminaron al final con el gran sueño de Francisco Miranda y de Simón Bolívar. Bolívar murió en el mismo año que su sueño se desmoronó. Solo pensémoslo, si su ilusión se hubiese hecho real, la Gran Colombia sería uno de los 10 países más grandes del mundo, con una enorme diversidad de culturas y tradiciones. Además, contaría con una gigantesca población y tendría una importante reserva de recursos. Tal vez, podría haber sido capaz de igualar a las grandes potencias.